Muy buenos días, hermanos presentes y a los hermanos que nos siguen en YouTube y Facebook. Esta es una nueva emisión de clases de Biblia a cargo de nuestro catequista Rafael Besos, quien cuenta con una vasta experiencia de más de 40 años compartiendo la palabra de Dios. El desarrollo de la clase es el siguiente. En el primer segmento, proclamación del Santo Evangelio y reflexión sobre el mismo. En el segundo segmento, preguntas sobre el tema expuesto o cualquier otro tema de la palabra de Dios. Nos reunimos el segundo y cuarto sábados de cada mes a las 10 a.m. vía Zoom. El número de ID es 228-272-8212. Repito, 228-272-8212. Este número y los números de los teléfonos de los contactos los encontrarán en la descripción del video. Muy buenos días y que disfruten de la clase. Mayita, por favor. Señor, ayúdanos a recibir esta enseñanza tuya a través de Rafael. Bendícelo, así como también al hermano Carlos, porque gracias a ellos estamos todos reunidos en tu presencia. Que seamos capaces de entender tu palabra, que nos entendamos todos para que tu amor crezca entre nosotros. No importa de dónde seamos. Al habitar tu amor entre nosotros y al oír tu palabra, todos seremos uno y todos nos llamaremos cristianos. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mañana vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. O sea, esta es una fiesta que vamos a ver las dos lecturas. La primera lectura es como lo relata Lucas y el Evangelio es como lo relata Juan. Son dos formas distintas de relatar el mismo hecho, la venida del Espíritu Santo. Recuerden bien que los Evangelios no es un libro de historia que todos los hechos tienen que venir uno tras otro de acuerdo con la fecha, sino que es una catequesis. Presentan el hecho y una forma de interpretar lo que el hecho nos dice. Por lo tanto, para Juan es muy simple la venida del Espíritu Santo. Para Lucas es algo esplendoroso como el esplendor del Antiguo Testamento. O sea, Lucas va a poner la venida del Espíritu Santo precisamente en la fiesta de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, una de las tres grandes fiestas del judaísmo. Era el Passover, que era la Pascua. Segundo era Pentecostés, que era a los 50 días de la Pascua, cuando venían las primeras espigas de la cosecha. Después ya se transformó como un recuerdo de la ley de cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Y la tercera era la fiesta de las tiendas, que es en el otoño, al final de la cosecha. Entonces Lucas hace 7 semanas después de la resurrección de Jesucristo, la Pascua nuestra,
O sea, la Pascua nuestra es la resurrección de Jesús. No es el Passover, que fue el recordar cuando pasó el ángel exterminador y los judíos pudieron salir de la esclavitud de Egipto, pudieron salir al desierto guiados por Moisés. Entonces, nosotros celebramos, Lucas pone 7 semanas de preparación para la venida del Espíritu Santo. También una de las cosas más importantes, cuando Juan lo celebra, lo hace muy simple en el aposento alto. Lucas espera 7 semanas para que ya los apóstoles estén completos, los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque ya habían elegido a Matías en lugar de Judas Iscariote. Ya no eran 11, eran 12. Recuerden que 12 es el número de las tribus de Israel, 12 son los apóstoles. Pero lógicamente, cuando Juan está haciendo la venida del Espíritu Santo, solamente hay 11, porque es el mismo día de la resurrección. O sea que Judas faltaba. En Lucas están los 12 apóstoles porque ya habían elegido precisamente a Matías en lugar de Judas Iscariote. Por lo tanto, el Evangelio, que el primero vamos a leerlo ahora, es el relato que hace Juan de la venida del Espíritu Santo. Muy sencillo. Es Juan 20, del 19 al 23. Dice aquí, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una de las cosas importantes es al anochecer del día de la resurrección. O sea, el día de la resurrección fue el primer día de la semana, que era el domingo. Es como estaban reunidos ellos, dice aquí, las puertas de la casa, era el aposento alto, es donde estaban reunidos. Y estaban con todas las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. Si a Jesucristo lo crucificaron y lo torturaron y lo crucificaron, ¿qué nos harán a nosotros ahora? Por eso tenían miedo y estaban con las puertas cerradas, escondidos, porque les faltaba la confianza en el Señor. Habían recibido el mensaje de María Magdalena: el Señor ha resucitado, pero no habían tenido experiencia de Jesucristo vivo. Y les faltaba eso, estar en la presencia del mismo Jesucristo que se les presentara a ellos. Y dice aquí, y dice al anochecer del día primero. El anochecer quiere decir que era de noche. Quiere decir, es un recuerdo de la noche del Passover de los judíos. O sea, cuando el ángel exterminador pasó en Egipto, era ya en la noche. O sea, que fue de noche cuando pasó. Aquí va a haber otra liberación, la liberación eterna, que es la liberación del pecado. Y entonces, ¿por qué? Con la venida del Espíritu Santo. Aquella fue una liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora va a haber una liberación total del alma de la persona. Y era el mismo día de la resurrección, o sea que era el domingo. Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos. El miedo crea inseguridad. Y entonces, lógicamente, si a ti te falta la confianza en el Señor, lógicamente vas a tener miedo. Y dice aquí, se presentó Jesús en medio de ellos. Jesús no llamó a la puerta, no hizo un toque, vamos a ver quién está ahí, sino que se presentó de momento. ¿Por qué? Porque una de las características del cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, que puede atravesar las barreras, incluso transforma la barrera de nuestro cuerpo para entrar directamente en nuestro corazón. Y se apareció en medio de ellos y dice: la paz esté con ustedes. Como venía el Evangelio, el capítulo 14 de Juan: mi paso doy, mi paso os dejo.
O sea que era parte de la enseñanza de Jesucristo, de la presencia de Jesucristo, la paz interior, la paz que no nos abandona nunca. Y eso es importante. La paz esté con ustedes. Hoy en día, todavía cuando uno va a Jerusalén, la paz en hebreo dice shalom. Y entonces ellos usan el shalom donde quiera como un saludo. Cuando tú llamas por teléfono, en vez de decir hello, te dicen shalom. O sea que es la paz. La paz es muy importante porque es la que permite a la persona el discernimiento. Si tú tienes miedo, si tú tienes inseguridad, tú no tienes tiempo, no tienes una actitud determinada para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre la muerte y la vida. ¿Por qué? Porque estás preocupado por tu seguridad propia. Y dice aquí, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. ¿Por qué les presenta la mano y el costado? Para que ellos se den cuenta de que Él es el mismo que fue crucificado. No es otro, es Él. Y no es un fantasma, es Él personalmente presente. Por eso Él le dice a Tomás, no aquí en esta parte del Evangelio, pero anteriormente, toca mis llagas y mete tu mano en mi costado. O sea que no es un fantasma, es la presencia real del cuerpo glorioso de Jesucristo resucitado. Ya entonces ellos tienen la experiencia de Jesucristo vivo personalmente al que habían visto y estaba compartiendo con ellos, estaba hablando con ellos y le estaba diciendo, la paz esté con ustedes. Y claro, cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría, lógico. Cuando tú tienes una experiencia de Dios, lógicamente lo que te viene a tu mente es la alegría. Te sientes feliz. Es una alegría interior que te da la presencia del Espíritu en la presencia de Dios precisamente en tu corazón. Como el Padre me ha enviado, así también lo envío yo. Aquí ya viene la misión. O sea, ya Él se presenta y ya les dice, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. O sea, Jesucristo era la cara humana de Dios entre nosotros. Ellos van a hacer, es un cambio de mando. Es como una carrera de relevo. Se transmite el bastón. Allá él ahora le transmite el bastón a ellos. Ahora van a ser ustedes la cara de mi cara mía. La van a representar ustedes entre las demás personas. O sea, que ustedes van a llevar el poder, se ha transmitido a ustedes y ustedes van a ser mi cara frente al pueblo que los rodea a ustedes. Esa es la parte importante. Jesucristo es la cara humana de Dios, pero ahora ustedes van a ser la cara humana mía en medio del pueblo. Se transmite. Por lo tanto, por eso les dice, ustedes van a hacer obras como las que yo hice y aún obras mayores que las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque van a tener el poder del Espíritu Santo. No es por ellos mismos, sino es por la fuerza del Espíritu que se les ha transmitido. Esa es la parte importante. O sea, nosotros somos discípulos de Jesucristo y formamos discípulos. No formamos gente que pueda cambiar las palabras del Señor. No, nosotros somos discípulos. Formamos discípulos que van a seguir transmitiendo las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús no se pueden cambiar. Esas son palabras de vida eterna. Entonces, yo puedo cambiar la forma de enseñar la palabra de Dios. Por supuesto, no es la misma forma de enseñar en el siglo XIII que enseñar en el siglo XX. O sea, porque son otras circunstancias que nos rodean y otros hechos que se han presentado que tenemos que relacionarnos con la palabra de Dios. Así que esa es la parte importante. No, yo no puedo cambiar las palabras. Las palabras tienen vida eterna. El que trate de cambiar las palabras de Dios, ese es hereje. Ese no sirve. Ese no es un discípulo de Cristo. Ya se ha apartado. Y dice aquí, reciban el Espíritu Santo. Ahí viene el Pentecostés de Juan. Muy simple. En el aposento alto estaban los apóstoles nada más y reciben el Espíritu Santo. Lo importante del hecho de Lucas, que es esplendoroso, con este hecho, no es la cuestión de cuál fue verdad, no. Lo importante fue qué sucedió. Uno lo expresan de una manera y el otro lo expresa de otra manera,
Uno da una enseñanza a través del otro y el otro da otro tipo de enseñanza. Pero el espíritu es el mismo y se transmite. Y entonces, por lo tanto, les da poder. Les dice, a los que perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que se retengan, les quedarán sin perdonar. Esa es la parte importante, ¿verdad? Les transmite el poder. No es que ellos son los que van a perdonar, sino que Jesús, por las palabras que ellos digan, Jesucristo es el que perdona. Eso es lo importante. Si el presbítero o el obispo tuvieran capacidad para perdonar ellos por sí mismos, ellos se podrían perdonar sus pecados, pero ellos tienen que también confesarse, porque también ellos son pecadores. O sea que un sacerdote tiene que confesarse con otro sacerdote. Un obispo tiene que confesarse, el papa tiene que confesarse. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y todos tenemos que ir a recibir el perdón de Jesucristo, no de otra persona. Pero ellos están perdonando en persona Christi. Cristo es el que está detrás de ellos. Ellos están repitiendo las palabras, pero el que perdona es Jesucristo. Esa es la parte muy importante. O sea, todos somos pecadores y todos necesitamos recibir el perdón. Todos tenemos que ir al sacramento de la reconciliación. Todos tenemos que examinar nuestra conciencia porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos hace ver precisamente, ahora que usted que es el Paráclito, que nos enseña, que es nuestro abogado, que nos indica cuál es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que es vida, qué es lo que es muerte. El discernimiento para darnos cuenta precisamente en qué hemos fallado, en qué hemos caído y el recurso que tenemos de al pedir perdón por medio de la reconciliación, somos restaurados de nuevo. El soplo del Espíritu Santo, que es lo que está aquí, y sopló sobre ellos. El soplo es el ruach en hebreo. Recuerda cuando la creación del hombre. En Génesis 2, capítulo 2, cuando se presenta como Dios hace de una arcilla, hace la figura del hombre, pero entonces al soplar ¡ruah!, sobre aquella figura, comienza a vivir. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que da la vida y entonces la persona es creada de nuevo. De manera que cuando Jesucristo sopló sobre ellos, los recreó, los creó de nuevo, hombres nuevos en ese momento que fueron recreados, vueltos a la vida de otra forma distinta. Ya no son los mismos, han sido creados a una nueva vida. Por eso cuando el diálogo con Nicodemo en Juan 3, el Espíritu es el que hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa crearse de nuevo. Y entonces el que ha nacido del Espíritu es un hombre nuevo, recreado, vuelto a nacer. Es un nacimiento nuevo. Y ya nace como hijo adoptivo de Dios. Y ese es el cristianismo. Ese es el sacramento del bautismo. Esa es una de las. El Pentecostés que relata Juan es muy sencillo, pero da las mismas normas que da el otro, con lo que pasa que el otro es más esplendoroso, con más boato, podríamos decir. Pero el hecho del mismo es la venida del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a cómo relata Lucas, nosotros buscamos ahí la primera lectura de la misa de Pentecostés, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. El día de Pentecostés era el día de la fiesta judía de Pentecostés. 50 días. Pentecostés quiere decir 50. Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo cuando sopla un viento. El viento y el espíritu tienen la misma palabra en griego. O sea que ahí
Cuando sopla el viento es el soplo del Espíritu Santo. Un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les inducía a expresarse. En estos días había en Jerusalén judíos devotos. Como era una fiesta judía, venían todos de la diáspora a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Venidos de todas partes del mundo, al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los podía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. O sea que en ese momento se presentó, viene el viento fuerte, un ruido estremecedor, y aparecen como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. El fuego es signo de la divinidad y la lengua es precisamente un símbolo, porque el evangelio se va a proclamar hablando, y lógicamente para hablar yo necesito la lengua. O sea que la lengua unida con la fuerza de la llama, de la divinidad, que es el Espíritu Santo, es el que hace que tú proclames el evangelio o las palabras que Jesucristo nos ha dicho. Por eso salen todos los signos vuelvan a salir aquí. Y dice que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar de manera que cuando Pedro empezó a predicar, de todas estas nacionalidades que hablaban idiomas diferentes, lo escuchaban. Era como una traducción simultánea. Pedro hablaba, era un galileo, por lo tanto hablaba la lengua, el arameo, y sin embargo ellos en las diferentes lenguas podían entender lo que Pedro estaba hablando. O sea que se da el fenómeno contrario a lo que pasó cuando iban a construir la Torre de Babel en Génesis 11. Cuando ellos iban a construir la Torre de Babel, una torre que iba a llegar al cielo, y la torre se derrumbó y empezaron a hablar lenguas distintas, y entonces no se entendían unos con otros. Aquí, con una misma lengua, se entienden todos a la vez, porque viene la unidad en la pluralidad. O sea, somos de diferentes lugares, pero tenemos una misma unidad, que es la unidad que nos da el Espíritu Santo. A veces, lógicamente, entre personas que no se entienden, aunque hablen el mismo idioma. ¿Por qué? Porque están imbuidos por la soberbia o por la mente cerrada. Y entonces hay esposos que no se entienden aunque hablen la misma lengua. Hijos con padres o madres que no se entienden porque están hablando la lengua, pero están poseídos por la soberbia, el ego, que los debe y no les hace que se puedan entender uno con otro. Sin embargo, si la persona es capaz de aceptar la presencia del Espíritu Santo, es capaz también de entender a la persona con la que está hablando y unirse como familia, por ejemplo, si hay una división interior entre ellos. Esta es la parte más importante que hay. O sea, el espíritu es el que realiza esa función que te quita el ego que domina tu personalidad, para que tú puedas escuchar, para que tú puedas callarte cuando tienes que callarte y hables cuando tengas que hablar y hables de la forma que tengas que hablar y escribas lo que tienes que escribir. Ese es el Espíritu Santo que te está moviendo. Esa es la parte importante. Entonces, ese es el hecho de que Lucas relata como una cosa esplendorosa, completamente distinto a Juan. Pero el hecho es el mismo, la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor. Y de ahí comienza entonces la acción. Se dejarán obras,
las mismas que yo he hecho y mayores que yo. Por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, una de las ejemplos que ponía el Papa Francisco, la de San Francisco Javier. Este hombre era profesor en la Sorbona de la iglesia, en la Universidad Sorbona de París, que era de las universidades mejores que había en Europa, estoy hablando del siglo XVI. Era de la nobleza navarra, de la provincia de Navarra, y era muy atractivo, tenía mucho éxito entre las mujeres, etcétera, etcétera. Hasta que se encuentra con Ignacio de Loyola, que estaba también estudiando en la Sorbona en ese momento, estaba estudiando en la Sorbona. Y Ignacio de Loyola, lo que le dice a él es ese inciso del Evangelio, ese versículo: Francisco, ¿de qué te vale ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Eso fue lo que lo movió a él a entrar en el conocimiento. Entonces, es de los cofundadores con Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús, que comenzó a funcionar en este momento. Se ordena como sacerdote. Y Ignacio, el rey de Portugal, le pide a Ignacio de Loyola que envíe 2 personas para ir a predicar el Evangelio en la India, donde ellos tenían una colonia. En ese momento, el otro persona que iba se enfermó y no pudo ir. Y Francisco Javier fue solo. El rey de Portugal le tenía preparado honores para recibirlo porque era de la nobleza, era un intelectual, era profesor, había sido profesor de la Sorbona, pero él rechazó todo y se montó en el barco con un marinero más. Ese barco para llevarlo a la India. Y entonces empezó allí a predicar el Evangelio y bautizaba hasta 5.000 personas diarias. ¿Qué cambio de vida? Ustedes harán obras mayores que las que yo he hecho. Jesucristo nunca salió de Israel. Él salió a la India y bautizaba hasta 5.000 personas diarias. Es interesante porque cuando él muere, su cadáver queda incorrupto y lo trasladan a una de las iglesias. Los jesuitas quisieron trasladar el cuerpo de él a Roma, pero los indios dijeron: no way, de aquí no se va. Y entonces le cortaron el brazo derecho, que era precisamente con el que bautizaba, y lo metieron en una urna, y está ese brazo en la urna de cristal. Tú lo puedes ver en la iglesia del Gesù en Roma. En el altar que está dedicado a Francisco Javier está la urna con el brazo derecho de él dentro de la urna. Por supuesto, tiene un cristal, tú lo puedes ver. O sea, que este hombre hizo cosas. Tú pones a ver a la Madre Teresa de Calcuta, cómo esa monja que era profesora de un colegio de niñas ricas, de momento sale de la orden esa, funda una nueva orden y comienza, y esa orden de las hijas de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta se ha hecho extendido por el mundo entero. Y si pones a ver a la Madre Angélica con el canal EWTN, entonces lógicamente una monja de clausura que empieza a transmitir en un garaje, y ya es un compendio que abarca el mundo entero. ¿Por qué? Porque es la fuerza del Espíritu Santo que hace que se muevan esa gente y produzcan obras mayores que las que yo he hecho. Pero es la fuerza del Espíritu Santo el que está ahí en medio. Y así se empezó la iglesia, con 12 discípulos, apóstoles, la Virgen María, y ahí empezó el crecimiento hasta hoy en día, 20 siglos después. Esa iglesia no desaparecerá. Prevalecerá hasta el final de los tiempos. El final de los tiempos, estamos ya en el final de los tiempos. El final del tiempo será cuando venga la parucía, que es la última venida de Jesucristo en poder y gloria. Y ahí podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, que es la segunda lectura de la misa, que es capítulo 12, verso del 3 al 5. Esto lo voy a leer aquí directamente de la Biblia. Primera carta de los Corintios, capítulo 2,
verso 2 y siguiente. Capítulo 2, primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 2 y siguiente. Pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Esa es la base. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, exactamente como estaban los apóstoles en el aposento alto antes de aparecerse Jesucristo. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del espíritu y del poder. O sea, que no era una sabiduría humana, sino que precisamente él hablaba por medio del espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundamente no en sabiduría de hombre, no en lo que los hombres se quieran decir, sino en el poder de Dios. El poder de Dios en nosotros es la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. O sea, precisamente él está demostrando ahí que es el poder de Dios. Él estaba tímido y tembloroso antes, sin embargo, fue recreado y era capaz de mostrar precisamente la palabra de Dios en toda su extensión. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, estoy precisamente continuando la primera lectura, la segunda lectura, perdón. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en uno. El Espíritu es uno solo. Por lo tanto, es la unidad de la iglesia, que formamos como el cuerpo de Cristo en medio de los hombres, el cuerpo místico de Cristo en que la cabeza es Él. Dice, pero así como el cuerpo tiene diferentes funciones, la mano no funciona igual que el pie, el brazo no funciona igual que la pierna, o sea, la cabeza no funciona igual que el resto del cuerpo, pero todos somos uno, porque uno solo es el Espíritu, y ese es el principio de la unidad de la iglesia. Yo no tengo que envidiar los dones que otra persona tenga. Básate en los dones que tú tienes, que los tienes, porque tú has recibido el Espíritu Santo. Sino descubre cuáles son tus dones para que tú puedas servir apropiadamente en el cuerpo místico de la iglesia. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Todos tenemos el Espíritu y el Espíritu es uno solo. Así como todos nosotros, aunque somos diferentes, pero formamos un solo cuerpo. No nos podemos poner a envidiar los dones de otra persona. Descubre los tuyos y explótalos. Una de las cosas importantes también de esta misa es la secuencia. Es una oración especial que se hace ese día de Pentecostés, en que se pide la presencia del Espíritu Santo. Ven, Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Los dones que tenemos vienen por el Espíritu Santo. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Otros por el dulce huésped del alma. El Espíritu Santo está alojado en tu interior. El Espíritu Santo no es una visita de cortesía. El Espíritu Santo está en tu interior. Está alojado, es un huésped. Vive en ti. Ahora tú tienes que abrir tu corazón. Éfeta, que es la palabra aramea para decir ábrete. Éfeta, para que ese corazón tuyo se llene del fuego, se deje quemar por el fuego del Espíritu Santo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un croma de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias. Ese es el sacramento de la reconciliación. Fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Todos hemos tenido heridas de diferentes formas, por desprecio, porque hemos actuado de una forma no apropiada. Doblega nuestra soberbia,
es la base de todos los pecados. Calienta nuestra frialdad, endereza nuestra senda, que vayamos por el camino correcto, el camino tuyo. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Esta es la oración más bella que existe para invocar la presencia del Espíritu Santo. Traten, si no la tienen, yo creo que en Google está secuencia del Espíritu Santo y consérvenla porque es la mejor oración para invocar la presencia del Espíritu Santo. El Salmo del 103, que va a ser: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es su grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida, que te recrea y renueva el aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se hunda en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. La presencia del Espíritu Santo siempre va a crear alegría en cada uno de nosotros. El Señor, si tú te entregas al Señor, si te dejas abrazar, abre tu corazón, efetá, ábrelo a la presencia del Espíritu y que entonces te serás conducir por el mismo Espíritu para proclamar la fe de la iglesia. No dejen de usar por esta secuencia del Espíritu Santo. Es importante. Yo recuerdo que Santa Teresa de Jesús, cuando estaba en el convento de la Encarnación, uno de los sacerdotes que la visitaba era San Juan de Ávila. Y Juan de Ávila fue el que le dijo: si tú no te entregas completamente al Espíritu Santo, no podrás salir de la mediocridad. Ella se entregó al Espíritu Santo y fue cuando abandonó el convento de la Encarnación y empezó a fundar los conventos de las Carmelitas Descalzas. El primer convento fue el convento de San José, que está en Ávila, precisamente en una pobreza absoluta, piso de tierra, y ahí empezó con 12 monjas. Empezó a crear transformó la orden carmelitana y creó las Carmelitas Descalzas. O sea que cuando se sientan con falta de, invoquen la presencia del Espíritu Santo. Es un poder tremendo. Es increíble. Yo le debo el amor a la Sagrada Escritura, a la renovación carismática. Definitivamente. O sea, yo empecé a descubrir la riqueza de la Sagrada Escritura con la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que con esto ya el que quiera ahora hacer algún comentario, pues puede empezar a hacerlo. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar que yo no he dicho, que enriquezca más a las personas? Carlos, puedes darle que abran el micrófono para los que quieran participar. Adelante, los hermanos que deseen participar con sus preguntas, adelante. Rafael, yo estaba mirando cuando tú estabas explicándonos, el Señor envió a todos sus apóstoles a predicar y les otorgó toda clase de poderes. O sea, lo que él tenía les dio a los apóstoles. ¿Es así? ¿Es correcto? Por el Espíritu Santo. Uh-huh. El Espíritu Santo es el que actúa. Ellos abrieron su corazón al Espíritu. El Espíritu se apoderó de ellos, se hizo huésped
del alma de ellos, y ese es el que los hacía moverse y predicar. Hermano, una pregunta. Sí, cómo no. Adelante. Buenos días, hermano Rafael. Igualmente. Gracias. Hermano, estaba apuntando, Rúa, ¿qué era? En hebreo, ¿no? Rúa. ¿Cómo? Rúa. Usted mencionó algo Rúa de es viento, soplo. un Ruah, soplo. el soplo. Oh, ya. El soplo que es el signo del Espíritu Santo. Acuérdate cuando en Juan 3, con el diálogo con Nicodemo, es interesante porque ahí asocia el viento precisamente con el Espíritu, cuando él está hablando con Nicodemo. Vamos a ver Juan 3 aquí. Perdón, está un tiempo, estoy buscando en la Biblia directamente para buscar las palabras exactamente que está diciendo aquí. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, No, 13. te va a decir aquí, está Nicodemo ahí, ¿no? Con él. Dice, en verdad te digo, le está hablando a Nicodemo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un nuevo nacimiento. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz. El viento no puede hablar. El viento es símbolo del espíritu. Entonces, el que puede hablar es el espíritu. Es lo mismo que pensar que el Espíritu Santo es una paloma. El Espíritu Santo no es un pájaro, porque yo no puedo hablar con un pájaro, ni el pájaro puede hablar conmigo. Es símbolo solamente. Así como el viento es precisamente el símbolo, dice, el viento sopla donde quiere y oye su voz. Esa relación del viento con el espíritu es el ruaj, pero no sabe de dónde viene y a dónde vas. Así es todo el que nace del espíritu. Tú no sabes a dónde te lleva el espíritu, pero déjate llevar por él, porque estarás cumpliendo la voluntad del Señor. Hermano, por eso que a veces, ¿Cómo? de repente, es por eso de repente que no, yo, o sea, a veces me equivoco, ¿no? Me pasan cosas que no debería haber hecho o haber dicho porque no siento el Espíritu Santo, no lo llamo, ¿no? En el momento. Porque A todos nos pasa eso, a todos nos pasa eso, que somos pecadores todos y tenemos debilidades. Pero para eso está la reconciliación, para Claro. entonces recobrar nuestra gracia, nuestra presencia ahí, porque ahí nos arrepentimos y recibimos lo que Juan dice a los que le da el poder para perdonar los pecados, precisamente. Él perdonando directamente, el que perdona a Jesucristo. Sí, sí. En persona Cristi, en la persona de Cristo, por medio de los apóstoles, son los que van a hablar, pero es el que está detrás. Bien, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias por tu presencia. Rafael, y un punto que a mí me ha llamado la atención es sobre la predestinación. Yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos dio la libertad de escoger o el camino correcto o el otro camino, ¿no? Exacto. Depende de cada uno de nosotros. Pero he escuchado a personas que dicen, yo para qué tengo que esforzarme o hacer tal o cual cosa, si yo me voy a condenar, yo no puedo hacer nada al respecto. El Señor sabe ya de antemano que yo o me voy a salvar o me voy a condenar, sin necesidad de yo hacer ningún esfuerzo. Entonces, Eso, ¿qué diría el ladrón que se estaba crucificado al lado de Jesucristo? Que era un bandido, porque estaba condenado a muerte por delitos que había cometido. Y sin embargo, a última hora dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ahí viene el arrepentimiento. ¿Estaba predestinado? Según la gente, sí.
Este es un bandido, un ladrón, vete a ver los delitos que había cometido. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero tú eres el que tienes que decidir qué plan vas a escoger. Si el camino del Señor o el camino del mundo. Yo no puedo creer en la predestinación. Él lo que dice es que solamente se puede salvar el que cree en Jesucristo. La salvación viene de él. Ahora, de ti depende. Dios no te puede salvar sin tu consentimiento. Cuando a ti te creó, a ti no te preguntaron si tú querías nacer a este mundo. No te preguntó nadie. Dios te creó sin tú consentirlo. Pero no te puede salvar sin tu consentimiento. Si tú no aceptas al Señor, ya tú sabes. Hermanos, a mí me gustaría hacer un comentario sobre la segunda lectura. Claro, el Evangelio también está hermoso porque nos habla del Espíritu Santo, mas la segunda lectura es algo que pienso que en contradicción con el Evangelio. El Evangelio, muchas veces no, como dijo Miriam, no siento, no es que no sienta el Espíritu Santo, pero es que desgraciadamente me dejo llevar por la vida rutinaria, la vida mundana, donde el apuro del día me empuja a producir en vez de sentarme, analizar, sentir el Espíritu Santo y decidir lo que tengo que hacer. Es lo que me pasa con el Evangelio. Necesito más reflexión y esa reflexión lo puedo sentir solamente si dejo entrar y gobernar mi vida o llevar mi vida a través de lo que el Espíritu Santo me diga. En este momento yo estoy súper agobiada de trabajo. Y también no es que esté agobiada por los ministerios en los que estoy, pero siento que estoy más terrenamente dejándome llevar por las cosas que tengo que hacer en vez de dejar que el Espíritu Santo me diga, Marce, haz esto. Es lo que me pasa el análisis que tengo con el Evangelio. Y en la segunda lectura me hizo reflexionar también muchísimo porque todos tenemos dones del Espíritu Santo. Todos hemos recibido un don del Espíritu Santo. Lo que nos hace falta es, así como dice usted, hermano Rafael, es descubrir cuáles son mis dones. Exactamente. Sin dejarnos llevar también por la vida mundana y la sociedad, donde nos podemos creer que nosotros podemos hacer mucho por nuestros propios medios cuando en realidad no lo es. Es el Espíritu Santo el que muchas veces yo dejo pasar y no dejo que me gobierne mi vida. Porque eso me haría olvidarme de que no son mis esfuerzos humanos, que es el Espíritu Santo quien me está llevando a hacer o a producir lo que Dios quiere que produzca en ese momento, en ese día, con ese ministerio en el que estoy participando. Esos son los dones del Espíritu Santo, es la sabiduría que Él nos da para descubrir a nosotros mismos qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que el Espíritu Santo nos lleva. Y entonces volvemos a caer en lo mismo, dejar entrar al Espíritu Santo, o vuelvo a caer yo mismo, perdón, dejar entrar al Espíritu Santo en mi vida, dejar escuchar, parar por un momento, silenciarme y tratar de escuchar, o no tratar, y escuchar lo que él me está diciendo para que podamos llevar una vida más ordenada, yo pueda llevar una vida más ordenada también. Él está al lado tuyo. Yo lo sé, hermanito, yo lo sé. Dulce huésped del alma. Entonces, lógicamente, tú lo que tienes que someterte al Espíritu Santo. Así es, hermano. Y entonces, tú haces las cosas, es como que te ata en ese momento, cuando tú tienes que cumplir con la situación determinada.
Y entonces tú te renuncias a cosas que tú quisieras hacer lo otro, pero dices, no, pero hay algo que te empuja a decir, no, yo voy a hacer esto precisamente, lo que el Espíritu me está diciendo que tengo que hacer para cumplir con la misión que Dios me ha dado, con el plan que Dios ha estipulado para mí. Entonces, por ejemplo, señalar ahora lo que decía parte Carlos sobre la predestinación, siempre hay que luchar hasta el final por la salvación. Es una lucha continua hasta el final. No es decir como algunos hermanos de otras tendencias, cristianos también, pero que dicen, no, ya cuando dice Jesucristo es mi Salvador, Rey, ya estoy salvado. Cuidado, que hay que luchar hasta el final con puños y presencia del Espíritu Santo en ti. Yo me acuerdo de cuando Santa Teresa de Jesús, fíjate la labor que había hecho esa mujer en 40 años, los conventos que había fundado, que había viajado para arriba y para abajo. Las últimas palabras que ella dijo antes de morir fue, gracias Señor, porque al fin muero como hija de la iglesia. Ya ella se dio cuenta, ahí hasta aquí he llegado, Señor, y aquí me entrego a ti directamente ya. Al final, pero la vida nuestra todo es una lucha constante por mantener esa adhesión al Espíritu Santo. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, y en esto, Rafael, nosotros podemos tranquilamente, analizando el procedimiento de los apóstoles y de los santos, nosotros podemos seguir ese ejemplo, que ellos, por amor a Jesús, han hecho todo lo que el Espíritu Santo les ha permitido hacer, por amor a no ofender a Jesús, por amor al prójimo, todo ha sido por amor. Y el Señor nos dice en la palabra, Dios es amor. O sea, Él es el motor de nuestra vida, Él es quien nos permite hacer. Y el Señor también en su palabra, Jesús en su palabra también dice, sin mí no pueden hacer nada. Exactamente. Exactamente, así es, así es. Y lo hemos visto a través de la historia de la iglesia, que gente que cambiaron completamente su vida, completamente un cambio radical. Mira, el caso de Santa María Goretti, una niña de 15 años que en la casa donde vivía, aquel hombre de 18 quiso violarla y ella se opuso y él con un punzón le dio, creo que 20 puñaladas le dio y murió a los 3 días, ella murió. Pero ella murió perdonando al que la había matado. Y él fue condenado a cárcel, cumplió la cárcel, y cuando salió de la cárcel, él precisamente se convierte y se hace hermano lego de una orden franciscana, creo que era. Y él estuvo en la canonización de Santa María Goretti. O sea, un cambio radical completamente. La había matado, había sido un asesino, y precisamente se convierte después porque ella oró por él y murió perdonando. Esas son las cosas, cuando tú pones a mirar la vida de los santos, es bueno leer la vida de los santos para ver las obras del Espíritu Santo que hace en medio de nosotros. El Espíritu Santo está actuando en todo momento. No está en reposo, está actuando. ¿Alguien más? Vamos a ver. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aunque no sea con el tema, sino de otra cuestión. Bueno, Carlos, si no hay más nada, pues entonces podemos concluir ahora. Ya el próximo domingo, este es Pentecostés, ya el otro ya es la Santísima Trinidad. O sea, ya entramos en el tiempo ordinario y es la fiesta de la Santísima Trinidad. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios. Un solo Dios, no 3 dioses, un solo Dios.
Esto damos por terminada las clases de Biblia. Por Ajá. favor, la señora Miriam nos acompaña en una oración final. Sí, hermano. ¿Podemos Ya. empezar ya? ¿Sí? Sí. Empieza. Sí. Pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por hacerte presente acá en este día de hoy con los hermanos Rafael y Carlos y con los hermanos que han estado presentes el día de hoy y también por los que no han podido conectarse, pero sabemos que tú, Dios, tu espíritu está dentro de todos ellos. Te damos gracias también por esta mañana y por el aprendizaje que hemos tenido. Me ayuda mucho. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a todos los participantes. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificados sea sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Y más gracias. Hermanos, nos vemos en el mes de junio, el día 10 y el día 24. Recordemos, las clases de Biblia se transmiten los segundos sábados de cada mes y el cuarto sábado de cada mes también. Bendiciones y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Hasta luego.